Titulares de hoy. Remake de Pokémon Oro y Plata podría estar en camino. La disputa de Xbox y PlayStation, todo o nada por Call of Duty. ¿Qué es lo que pasó ahora? Uncharted 5 estaría en camino. La saga Horizon en su nuevo multijugador que está en desarrollo podría tener un estilo artístico a los Fortnite. Y en un nuevo trailer de Super Mario Bros. La película pudimos ver a uno de mis Mario favoritos, el Mario Gato. De eso y más hablaremos en el video de noticias de hoy. Este es el canal de Gamer y ahora sí comenzamos con el video. Muy buenos días, tardes y noches en donde sea que nos estés viendo hoy. Bienvenidos al canal de Gamer, donde hablamos de videojuegos. En esta ocasión, noticias de videojuegos. Los titulares, como ya les dije, vamos arrancando con cada una de las noticias. Los remakes de Pokémon Oro y Plata podrían estar en camino. Según el conocido insider Sipo, estaría en camino remakes de los viajes a Johto. No se sabe si estilo Let's Go o Diamante Brillante pero reluciente, pero remakes al fin, que estarían próximos a anunciarse en el Pokémon Day, que va a ser este 27 de febrero. Esto sería súper genial, sobre todo para las nuevas generaciones, o sea, gente muy joven que no disfrutó en su momento estos juegos, porque para mí creo que son la mejor edición de Pokémon jamás creada. Superan todo su antecesor y agregaron 100 Pokémon súper carismáticos que sí vale la pena aprenderse sus nombres y cómo eran. Agregó lo que es día y noche, reloj, radio, historias alternas en el juego. Todo fue una locura en este juego y lo recomiendo con todo. Espero que hagan un remake a la altura y simplemente que no lo arruinen. Vamos ahora a otra noticia. La disputa de Xbox y PlayStation está rojo vivo de todo o nada por Call of Duty. El jefe de comunicaciones de Microsoft, Frank Sharp, acusa públicamente a Sony de engañar a los organismos reguladores europeos e intervenir negativamente en la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft, ya que fue de público conocimiento que Jim Ryan, jefe de Sonic Interactive Entertainment, o sea, PlayStation, se reunió con la Comisaría Europea de Competencia en Bruselas para suplicar que no se lleve a cabo este trato. Bueno, no suplicar, pero digamos tratar de evitar la adquisición de Call of Duty, Diablo y muchas más IPs importantes por parte de Xbox. Esta gente tiene sus informadores, ¿ok? Todos los Microsoft saben lo que está pasando. Cuando hay 70 mil millones de dólares en juego, pues aquí entra todo tipo de informaciones, espionaje corporativo, saboteos, ayudas, influencias, etc. O sea, sabemos que hay gente que desaparece a otra gente por $1,000, $2,000. Imagínate qué hace la gente por miles de millones de dólares. O sea, no estamos exagerando ni diciendo conspiraciones. Esto es serio, es mucho dinero. En fin, saben que a mí Call of Duty ni me va ni me viene. No es algo que consuma, pero me sorprende que a Sony le preocupe tanto perder Call of Duty. Pongo perder entre comillas, porque igual ya Microsoft me ofreció 10 años del juego e incluso más. O sea, es extendido. Van a seguir teniendo Call of Duty por 10 años, por lo menos. Porque eso no importa, ya que seguramente harán como Minecraft, que está en todas las plataformas, hasta en teléfono. Así sea en Microsoft, está en todas las plataformas. Por lo tanto, no entiendo el terror y desesperación que muestra PlayStation en cuanto a este tema de Call of Duty. Solo me da mala espina y me hace pensar cosas totalmente negativas, nada positivo. Porque si nos ponemos a pensar, si tenemos una PlayStation, oye, nos gustaría entonces que Sony sacara su propio shooter, que sea genial y que supere a Call of Duty. Pero la desesperación que están mostrando me demuestra que no lo van a hacer nunca, o que ni siquiera lo van a intentar. Por lo tanto, como dije, todas estas negativas solo me van a pensar cosas extrañas en relación a Sony. O sea, ¿cuál es el drama? Nintendo Switch es lo más vendido exitoso durante los últimos 6 años y no tiene Call of Duty. Así que, ¿cuál es el drama? En PlayStation. Veremos qué dice el tiempo. ¿Hay vida después de Call of Duty o no hay vida para Sony? Si llegaste hasta acá es porque el video te está gustando, así que te pido que por favor le dejes un like y si no estás suscrito, por favor lo hagas, que eso me ayuda mucho, me anima mucho a seguir haciendo videos. Ahora sí continuamos. Hablando de Sony, vamos a la siguiente noticia y es que podría estar un Uncharted 5 en camino. ¿Qué pienso sobre esto? Pues Sony acaba de lanzar en su blog oficial un anuncio publicitario para celebrar que ahora supuestamente ya no habrá escasez en el stock de PlayStation 5. O sea que en teoría ya se pueden comprar al precio que siempre supuestamente debería estar, o sea, $499 en Estados Unidos y $549 en Europa, tengo entendido. Y en esta promoción, este video, se pueden ver imágenes live action, o sea, con actores reales de varias de las franquicias de videojuegos de la marca de Sony. Y llama la atención, o llamó la atención para mucha gente, que en uno de estos pequeños mini videos se aparece una mujer en un escenario que es muy Uncharted, o sea, tipo Indiana Jones, Lara Croft, etc. Y en donde casualmente esta mujer comparte rasgos
físico, obviamente ya más adultos, con la hija de Nathan Drake que nos presentaron al final de Uncharted 4. Por lo tanto, podría ser un guiño a que se estaría haciendo un Uncharted 5 con la hija de Drake como protagonista. Es raro porque justo hace unos días el director de Naughty Dog anunció que no estaban en sus planes hacer nada con Uncharted, que esa franquicia estaba prácticamente terminada y que estaban haciendo otras cosas. Así que de ser cierto esto, entonces este tráiler podría ser solo humo para que la gente piense que va a ser Uncharted 5 algún día, o que tal vez sí esté en desarrollo pero lo vaya a hacer otro estudio que no será Naughty Dog. Me imagino que para reducir costos y ver cómo les va con el experimento y la nueva protagonista. Yo le tengo mucho cariño a Uncharted y sea lo que sea que vayan a hacer, sea un Uncharted 5 o no hacer nada, solo espero que no lo arruinen. Horizon, al estilo Fortnite, pues se ha filtrado en la web imágenes alfa de lo que sería el multijugador de la franquicia Horizon, que está en desarrollo ya desde hace varios años. Y los que lo pudieron ver están un poco fuera de cuadro, o sea, se sacaron de onda, o como se diga en sus países, porque el estilo artístico, por decirlo así, o los gráficos, pues eran estilo Toon, o sea, animaciones, cel shade. Como mejor lo pudieron describir es que es como Fortnite o Immortal Phoenix Rising, lo cual no está mal, solamente que la saga de Horizon se caracterizaba por el realismo en su gráfico y estilo artístico. Por lo tanto, este estilo nuevo no se lo esperaba a nadie y esperemos más noticias, y como dije anteriormente, solo espero que no arruinen Horizon. Y para cerrar, vamos con la última noticia que, como viene siendo costumbre, es más que todo una curiosidad. Mario Gato en Super Mario Bros. La película. Sí, este domingo lanzaron un nuevo tráiler o adelanto de 30 segundos de la película de Super Mario, que se estrena en abril. En ella podemos ver cómo Mario usará uno de los power-ups más queridos, el traje de gato de Super Mario 3D World, haciendo su sonido característico y todo cuando le das start en el juego, que es un miau con mucha personalidad, lo cual podemos ver en la situación que está en la película, que le dará posibilidades en su pelea contra Donkey Kong al más estilo Super Smash Bros. Hablando de Donkey Kong, allí en ese trailer escuchamos por primera vez la voz de quien interpretará a este personaje, que es Seth Rogen, por lo menos en la parte en inglés. Es muy corto el trailer, pero es muy bueno. Se los recomiendo si no lo han visto, mientras esperamos su super estreno en abril. Estas son todas las noticias por ahora. Dime si te emociona revivir la superaventura de Johto en Oro y Plata de Pokémon. Para mí la mejor secuela en la historia de los videojuegos, ya que supera su original en todo y por muchos, habiendo salido el mismo sistema. ¿Crees que Xbox terminará comprando Call of Duty, o sea Activision Blizzard King, o si Sony al final se impondrá y no lo permitirá? ¿Crees que Uncharted 5 es puro humo para 2028 o si en realidad sí estará en desarrollo? Te chocaría si la saga Horizon cambiara su estilo artístico por uno más animado, estilo caricatura. Y por último, dime cómo está ese hype por Super Mario Bros. La película. Déjame las respuestas en los comentarios, así seguimos en comunicación y compartiendo. Muchas gracias por acompañarme una vez más con las noticias. No te olvides de darle like, suscribirte, campanita y compartir si te gustó este contenido. Este fue el canal de Cool Gamer y nos vemos en un próximo video.